Desde Betanco elaboramos una guía práctica sobre el uso de bañaderos por inmersión, ya sea para el control de garrapatas o sarna. Veremos aspectos claves sobre la infraestructura, el manejo y anexos técnicos para lograr un tratamiento realmente eficaz. Respecto a la localización de un bañadero, es ideal que los requisitos básicos se cumplan. Por ejemplo, la ubicación central respecto a un determinado grupo de potreros o del campo mismo, con una accesibilidad permanente de caminos de suelos firmes. La construcción deberá ser hecha sobre un terreno elevado que facilite el drenaje del terreno y del mismo baño a través de un caño de salida que lleve el líquido del desagote lo más lejos posible de los cursos naturales de agua, evitando así la contaminación. Debe contar con acceso libre y total disponibilidad al agua. Dentro de la estructura básica, los corrales de encierre deben ser lo suficientemente grandes, de capacidad variable, de acuerdo al tamaño de los rodeos involucrados. Por ejemplo, 40 a 60 animales que permitan un manejo adecuado. La manga de entrada debería tener un mínimo de 8 metros, pudiendo ser más larga, con trancas y puertas corredizas en la entrada de la manga hacia el baño que impidan el amontonamiento de animales. Tanto los corrales de encierre como la manga de entrada y el embudo que conecta ambas partes debería tener cementado o empedrado de manera rugosa el piso, que facilite la limpieza de las pezuñas en el trayecto hacia el baño, y tener cierto declive que facilite su limpieza o lavado. Pudiera construirse también en la manga, ya más cerca del baño, un lavapatas de 3 a 4 metros con 20 a 25 centímetros de profundidad. El escurridero debe ser lo suficientemente grande, pudiendo estar dividido en dos fracciones de 4 por 5 metros, con una puerta que controle alternativamente la entrada a las dos secciones, de tal manera que mientras se escurre el agua de un lote, se puede seguir bañando y llenando el otro sector del escurrido. El piso debe tener también cierta rugosidad y peldaños en sus orillas, bordes elevados en sus orillas, con un nivel adecuado que permita el pasaje del líquido de nuevo hacia el baño. El líquido que sale del escurridero y va a ir de vuelta hacia el baño debe pasar previamente por el decantador, que es una estructura de unos 40 por 40 por 80 centímetros, que es el que retiene las impurezas más gruesas antes de volver el agua al baño. Todos los baños deben tener techo a fin de evitar que entre el agua de lluvia y diluya la concentración del garrapaticida. De ser posible, el techo debería alcanzar también al escurridero. Si no lo estuviere, debería contar por lo menos con una segunda salida del escurridero, la cual debería estar abierta cuando no se baña y cerrada cuando se baña. El techo sí debe cubrir la rampa de despegue y la altura del techo, de preferencia para un buen manejo de las horquillas y de los agitadores, debería tener por lo menos 4 metros. La rampa de despegue es la plataforma desde la cual saltan los animales, con un largo de entre 1,20 m y 2 metros y unos 80 centímetros de ancho para evitar el giro del animal, con cierto desnivel hacia el agua, pudiendo ser el piso sutilmente rugoso, dándole firmeza a los animales, o bien lisa de tal manera de que no haya resistencia y resbale. El borde de la plataforma debe ser redondeado para que las olas reboten hacia el baño. Las paredes laterales en la rampa de despegue deben tener entre 1,75 m y 1,85 m de altura y extenderse por una longitud de al menos 2 metros. La rampa de salida debe contar con paredes laterales semejantes a la rampa de entrada, pero incluso de hasta 3 metros de largo. Contará con escalones bajos de 10 a 15 centímetros de alto con 40 centímetros de profundidad, permitiendo la salida cómoda de los animales. El largo del baño es realmente muy importante
para que se respete el tiempo de nado, que tiene que ir de 15 a 20 segundos, permitiendo una muy buena exposición del parásito alquímico. En la parte de abajo no debe ser menor a 7 metros. En la parte del nivel del líquido no menor a 12 metros y su largo total, incluyendo la salida, no menor a 14 metros. Respecto al piso del baño, deberá tener un declive hacia la salida de 1 centímetro por metro de longitud que permita y facilite el vaciado y la limpieza posterior. Por su parte, las paredes laterales en la parte media deben tener una altura de 40 a 50 centímetros y del lado interno a 40 centímetros del borde, un reborde cóncavo superior que impida todas las salpicaduras. El ancho, a su vez, deberá tener a la altura del líquido entre 85 centímetros y 1,05 m y a la altura del piso 45 centímetros a 60 centímetros. La pileta de cubicación deberá estar situada a un lateral del bañadero, con una capacidad de 1000 litros con medidas de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y en una de las paredes tener la graduación de los volúmenes correspondientes de 500 y 1000 litros y estar conectada al baño a través de un caño de 4 pulgadas con una respectiva llave de corte. Respecto a elementos básicos que debe tener el bañadero para poder trabajar como corresponde, está primero la regla, que puede ser de madera con el extremo inferior cubierto de chapa y correctamente calibrada según el calibrado del bañadero y hecho con cinta métrica, medidas que deben ser registradas en una planilla por una eventual rotura de la regla. También siempre debe haber una regla de respuesto. Las horquillas de un hierro suficientemente reforzado son un elemento fundamental en el baño para poder sumergir la cabeza de los animales y con el otro extremo poder darlo vuelta si eventualmente se requiriera. El agitador manual es otro de los elementos claves que permiten el mezclado y la homogeneización del líquido garrapaticida. Debe tener por lo menos 2,50 metros, de tal manera que el operario puede llegar hasta lo más profundo del bañadero. También es muy importante llevar planillas de registros que permitan registrar los niveles iniciales y el nivel final del baño luego del trabajo, los animales bañados, los litros de agua agregados, los refuerzos, la cantidad de animales que llevan pasados en su totalidad y todo dato que haga más efectivo el control del manejo. Para la cubicación se debe contar con una probeta de 1 litro a 5 litros, con la cual ir llenando un balde o recipiente de 20 litros, el cual debe estar marcado a los 20 litros. Y por encima de los 20 litros, tener agujeros o ranuras de tal manera que cuando se cargue nunca sobrepase de ninguna manera los 20 litros. Con estos elementos, primero se va cubicando la pileta de cubicación de 1000 litros, en cuya pared interior deberá también estar marcado el nivel de 1000 litros. A medida que empieza a llenarse el baño, la primer marca que se hace en la regla es a los 5000 litros. Luego una marca cada 1000 litros hasta llegar a los 8000 o 9000 litros, donde se hace otra marca. Y luego cada 500 litros una marca hasta llegar a los 10.000 o 12.000 litros según la capacidad del baño. Luego y con el mismo procedimiento hasta los 2.000 litros más de agua, que luego deberán ser desechados, pero esa marca podrá permitir predecir luego si hubo entrada de agua de lluvia, por ejemplo. Respecto a la cantidad de personas que son necesarias para trabajar en el bañadero, debería haber por lo mínimo 3 personas. Una persona para tirar al baño, una como horquillero cada 2 animales, una persona en la salida y en los escurrideros, a los que se podría sumar el encargado o responsable del área. Respecto al procedimiento del baño, primero preparar el pie de baño según la etiqueta, cantidad de producto en litros cada 1000 litros de agua. Proceder al agitado del baño, primero agitándolo
enérgicamente con los agitadores y luego se hacen pasar entre 50 a 70 animales para lograr una emulsión uniforme. Estos animales deben ser vueltos a bañar con el resto de la tropa. Su pasada no es válida como baño. Sacar los tapones del escurridero y comenzar tirando los animales al baño de a uno, no más de 2, con espacio y tiempo entre ambos. Cada animal deberá nadar no menos de 15 segundos a 20 segundos y deberá sumergirse su cabeza con la horquilla 2 veces sin contar la vez que se hundió la cabeza en el salto. Dejar escurrir bien los animales en el escurridero y tener en cuenta respecto al nivel del baño que cuando descienda un 10% hay que parar y realizar la reposición, que es el agua que se debe agregar para alcanzar el nivel adecuado. Luego hacer el refuerzo, que es la cantidad de producto a reponer más la cal en el caso del amitraz, para contrarrestar el arrastre por el pasaje de los animales y neutralizar materiales extraños introducidos por los mismos. Todo el pasaje de los animales debe ser anotado en el libro de registro y también debe ser anotado la reposición y el refuerzo. Agitar bien el baño, no eliminando ni los pelos ni las partículas, y luego seguir. Al terminar de bañar la tropa, medir el nivel del agua con la regla, anotar en el libro de registro, en la regla marcar el nivel y poner un precinto. También anotar el número de animales pasados y luego de escurridos los últimos animales, tapar las bocas del escurridero. Tener en cuenta que una vez pasado entre 15.000 a 20.000 animales, corresponde realizar los análisis para medir concentración o cada 180 días para ver y evaluar la concentración. Tener en cuenta siempre los errores frecuentes que invalidan el baño: instalaciones deficientes y sin mantenimiento, personal insuficiente y no capacitado, baños parciales, la falta de control y supervisión, la mala cubicación, la preparación incorrecta del pie de baño, el tiempo de nado corto, no sumergir la cabeza correctamente o no sumergirla, directamente invalida el proceso, trabajar con poca profundidad del baño, usar el baño hasta con descensos superiores al 10% del nivel, hacer reposiciones y refuerzos incorrectos, seguir trabajando con el baño vencido respecto al tiempo o cantidad de pasaje de los animales, no llevar registros, animales pasados, niveles, refuerzos, etc., intervalos incorrectos, bañar a manga abierta, no agitado correcto, trabajar en días de barro o lluvia inmediata que hacen que se lave el animal, o una vez que se los lleva al potrero, pasar por bañados o arroyos que lavan la mitad inferior del animal. Todos esos errores invalidan el procedimiento.